se gozaron en la alabanza? How many enjoyed the worship? No hay club en el mundo que se compare a eso. There is no social club that compares to that. No hay ningún, especialmente aquí en Atlanta, no hay ningún club que se compara a la alabanza a Dios. Especially here in Atlanta, there's no club that compares to the praise and Porque worship of God. es algo sobrenatural. Because it's something supernatural. Es algo que nos conecta con nuestro Creador. It's something that connects us with our Creator. Y no es coincidencia And it is no que el coincidence mensaje de hoy that today's message es victoria por medio de la alabanza. is titled Victory Through Praise. Aleluya. Hermanos, el enemigo se confunde The enemy is confused cuando mira que estamos pasando por una prueba when he sees that we're going through a trial, y en vez de quejas sale alabanza. and instead of worries, praises come ¿Y out. sabe qué pasa? And you know what happens? Y como él se confunde, Since he gets confused, entonces el Señor viene y lo derrota. the Lord comes and he defeats him. Porque él pelea nuestra batalla. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Así que a mí me encanta esa alabanza espontánea. So I love that spontaneous worship. El viernes también estuvimos adorando a capela. Friday we were also worshiping Y se sintió una presencia especial en este There lugar. was a very special presence. Y hermano, déjenme anunciarle Let me announce que hoy es el penúltimo mensaje en este lugar. that today is the second to Amén. last Vamos a darle un message. aplauso al Señor. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Emiliano con su familia que está aquí con nosotros. También regresó una jovencita que nosotros queremos mucho. Amén. So another young lady that we love very much. Jade Arbor is in the house. Jade just freaked out. We called her out. Pero le damos gracias a Dios que está con nosotros una vez más. We give thanks to God that she is with us. Amen. También está, I always forget her name. Cassidy? Cassidy, oh man, I said it right. Cassidy también está aquí con nosotros el día de hoy. Cassidy. I didn't mean to embarrass you, I apologize. Pero hermano, ¿a cuántos de ustedes, yo sé que quizás a las personas un poco más mayores, como las personas como yo, Perhaps more more mature, folks. ¿a cuántos de ustedes les gustan los coritos antiguos? Amén. Levante su mano. How many of you like those older songs? Hermano Raúl, ¿le gustan los coritos antiguos? Amén, amén, amén. Quiero leerle la letra de un corito antiguo. I want to read you the lyrics of praise. ¿Cuántos han escuchado ese cántico que se llama Simplemente Alaba? Simply worship. Yo quiero leerles hoy. I want you to read this to you. ¿Sabe por qué? Because you know why? Porque son unas letras profundas. It's some profound words. Porque cuando aplicamos la letra de este Because cántico, when we apply the words of this song, experimentamos la victoria. we experiment victory. ¿Cuántos dicen amén? Okay, here we go. ¿Están listos? Ready. Dice, simplemente alaba. Simply praise. ¿Está llorando? Alaba. If you're crying, praise. En la prueba, alaba. During trial, praise. Estás sufriendo, alaba. If you're suffering, praise. No importa, It alaba. doesn't matter, praise. Tu alabanza, Él escuchará. Your praise, we will hear it. That's right. Si está de acuerdo conmigo, denle un aplauso. Dice, Dios va al frente abriendo caminos, God goes before you, opening roads, quebrando cadenas, sacando espinas. breaking chains and removing thorns. Dice, manda a sus ángeles contigo a He luchar. sends His angels with you to fight. ¿Cuántos saben que no estamos solos? Aleluya. Jehová de los ejércitos es un guerrero. Amén. The Lord of hosts. The Lord of hosts He is a warrior, a mighty warrior. Y Él pelea por nosotros. fights for us. Y sigue diciendo el cántico. And it continues. Dice, Él abre puertas que nadie puede cerrar. He opens doors that nobody can close. Déjeme decirle algo. Let me tell you El something. edificio donde vamos, The building where we're going, nosotros no habíamos firmado contrato we todavía. hadn't signed a contract. Solo yet. teníamos un acuerdo verbal. It was only a verbal agreement. Y llegó una iglesia And here comes a church con efectivo. with cash. Y le dijeron, queremos comprar este edificio en efectivo. And it tells them we want to buy this building Los cash. dueños del edificio The building owners, son musulmanes. they are Muslim. ¿Y sabe qué le dijeron? And you know what they told him? No, esta iglesia ya tiene dueño. You know what this church Ya tenemos contrato verbal con ellos. Y déjeme decirle, ellos venían con dinero, and let me tell you, they came with cash. con efectivo. Cash money. Pero ellos dijeron, no, este edificio ya
ya es de alguien. But they said, no, this is somebody else. Ya tiene un dueño futuro. It already has a future Es owner. una iglesia joven de hispanos. It's a young Hispanic Y church. ellos quieren alcanzar a la comunidad. And they want to reach out to the community. Porque Dios tenía ese lugar para nosotros. Because God had that place for us. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Él abre puertas que nadie puede cerrar. He opens doors that nobody can close. Él trabaja para los que confían. He works for those who trust. Dice, camina contigo de noche y de día. Walks with you day and night. Dice, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar Begin to sing y alaba a Dios. and praise Y God. alaba a Dios. Praise God. Hermano, nuestra victoria Our victory viene por medio de la alabanza. comes through praise. Hermano, cuando usted esté triste, alabe a Dios. Cuando se encuentre en la prueba, alabe a Dios. Cuando el enemigo se levante en contra de usted, alabe a Dios. Porque nuestra alabanza Because our praise es el grito de victoria de todos los enemigos de Dios. all of us were redeemed. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra victoria viene por medio de la alabanza. Our victory comes through praise. Confunde al enemigo. It confuses the enemy. El enemigo dice, pero ¿qué está pasando aquí? The enemy says, what's going on here? Pero ven acá. Come here. Dice, yo le mandé un ataque hace unos días. I sent an attack a couple days. Y en vez de estar afligida, And instead of being worried, en vez de creerle al reporte del doctor, instead of believing the doctor's están report, creyendo la palabra de Dios. the word of God. Y esa dama, esa joven está alabando. That young lady, she is Yo no praising. entiendo lo que está pasando I don't ahí, understand what's going on porque yo estoy atacando fuerte. because I'm attacking strong. Hermano, el ataque más fuerte, The most powerful attack. su alabanza tiene que subir. La oposición que venga, Opposition may su come. alabanza tiene que subir. Porque cuando su alabanza sube, Because when your praise la presencia de Dios baja. Nuestra victoria está en medio de la alabanza. it is within praise. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo y Silas? I remember Paul and Silas. En Hechos capítulo 16, Acts chapter 16, del versículo 25 en adelante, verses 25 and on. nosotros vemos una historia increíble. We see an incredible story. Y al centro de la And historia in the center of the story está la alabanza a nuestro rey. is a praise to our King. Pablo y Silas son arrestados Paul and Silas, they're arrested por hacer la voluntad de Dios, because they did the will of God. por predicar el evangelio. Because they preached the gospel. Y entonces habían sido encarcelados. So they have been Y incarcerated. la historia nos dice en este capítulo de And Hechos, the story tells us in the book of Acts dice que a la medianoche, that in midnight, hermano, la medianoche es una hora difícil. it's a very tough time. La medianoche es cuando ya estamos cayendo de cansancio. It's when we are tired. A la medianoche es cuando ya no tenemos fuerzas. Midnight is when we La have no strength, medianoche es cuando hay más oscuridad. when there is more darkness. Pero la palabra dice But the word says que Pablo y Silas that Paul and Silas, estaban encarcelados. they were incarcerated. Y no solamente encarcelados, And not only pero incarcerated, estaban en la cárcel más profunda de ahí del presidio. but they were in the most far away jail. Y dice, y a la medianoche empezaron a orar y a cantar. And at midnight they began to pray and worship. Hermano, nuestro cántico no depende de nuestra situación. Our worship doesn't depend on our situation. Nuestro cántico Our worship depende depends del Dios de los cielos. on the God of the Y heavens. dice que empezaron a orar And they began to y pray. empezaron a cantar And began to y worship empezaron a alabar a and Dios. to praise Y God. dice la palabra And the word que said, de repente all of a sudden, un gran terremoto Aleluya. estremeció las fundaciones shook the de foundation la cárcel de tal manera of the jail in such que se a way abrieron las puertas de la cárcel. that the gates were open. Hermano, su alabanza Your praise le va a traer libertad. is going to bring freedom. Su alabanza Your va a praise, libertar a otras personas. Porque cuando alabamos a Dios, praise el God. Señor estremece God shakes la up fundación the de foundation su oposición your opposition. y después Él abre las puertas de la cárcel And he opens up the gates porque of la jail. libertad está en medio de la alabanza. Aleluya. Then the praise. Aleluya.
No hay coincidencias. There's no coincidence. Hoy entramos en una alabanza y una adoración espontánea. Today we entered a spontaneous praise and worship. Hermano, estos hermanos empezaron a alabar, They began to worship. no importando las cadenas que tenían en sus pies y en sus manos. No matter the chains they had in their hands or arms. Y dice que vino un gran terremoto y estremeció las fundaciones de las cárceles. And a great earthquake came and just shook the foundations of the jail cell. Hermano, nuestra alabanza a Dios rompe las cadenas en nuestras vidas. The worship of God breaks the chains in our lives. Nuestra alabanza a Dios es nuestro grito de victoria. Our praise to God is our shout of victory. Nuestra alabanza a Dios desata la bendición. Our praise to God loosens the blessing. Imagínense, esta era una cárcel oscura. Imagine this was a dark jail cell. La única luz que se miraba era una pequeña antorcha que tenía el carcelero. The only light was the small torch that the guard had. Y ellos estaban en oscuridad. And they were in darkness. Yo imagino que quizás era una cárcel hasta mojada. Maybe it wasn't even a wet jail cell. Y ellos empezaron a orar. And they began to pray. Empezaron a alabar. And to begin to praise. Y empezaron a orar. And to Y pray. empezaron a alabar. And to worship. Porque los otros que estaban ahí encarcelados Because those that were around them in jail, empezaron a escuchar estas voces. they began to hear these voices. Y hermano, cuando usted desata la alabanza, When you and I, we loosen the las praise, personas que están a su alrededor van a escuchar. those around you are going to Y se hear van it. a preguntar, ¿qué está pasando ahí? And they're going to ask themselves, what's going on? ¿No están pasando por dificultad? Aren't they going through a ¿Y difficulty? todavía están alabando? And they're still worshiping. Yo quiero sentir esa confianza. I want to feel that confidence. Yo quiero ser liberado o liberada de esa I manera. want to be liberated in such a Porque way. es algo contagioso. Because it's something Hermanos, contagious. cuando empezamos a alabar, We begin to cuando worship. empezamos a alabar como grupo, aleluya, ahí los demonios tienen que salir corriendo. Porque cuando Dios está en el medio de sus adoradores, Because when God is within His la worship, palabra dice donde el Espíritu de Dios está, the word says when the Spirit of God dwells, hay libertad. Libertad para adorar. Libertad para desatar una alabanza. freedom to say. Adoramos a Dios. Hermano, cuando estamos en su presencia con alabanza, We enter His presence with praise. Él entra a nuestra circunstancia con poder. He enters our circumstance with power. Man, that's good preaching right there. Es buena prédica. Cuando entramos a su presencia con alabanza, When we enter His presence with praise, Él entra a nuestra circunstancia con poder. He enters our circumstance with power. Yo sé en mi corazón que hay muchos aquí I know in my heart that there's many here que necesitan que Dios entre a su circunstancia con poder. that need God to enter their circumstance with power. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean un toque de poder del Espíritu Santo? They desire a powerful touch from the Holy Spirit. Hermano, Pablo y Silas entendieron Paul and Silas understood que Dios se presenta en medio de la alabanza. that God presents Himself within worship. Mira lo que dice Salmo 22, versículos 3 y 4. Psalm 22, verses 3 and 4. Dice, pero tú eres santo. When you are holy, Dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. enthroned in the praises of Israel. Dice, en ti esperaron nuestros padres. Our fathers trusted in you. Esperaron y tú los libraste. We Aleluya. trusted and you delivered them. Hay libertad en medio de las alabanzas. There is freedom within the worship. Hay poder en la alabanza. There is power in praise. Hay victoria en la alabanza. Las cadenas se rompen en la alabanza. Chains are broken in praise. Las enfermedades se van en la alabanza. Porque Dios obra por medio de nuestra alabanza. Because God works through our praise. Yo no sé si usted sabe esto, I don't know if you know this, pero la palabra alabanza viene de la palabra hebrea barak. but the word praise comes from the Hebrew word Barak. Como el presidente Barack Obama. like the President Barack Obama. La palabra barak significa alabanza. The word Barak signifies or means Y, praise. y aún más allá. And even Usted further, sabe que las palabras hebreas eran mucho más profundas que nuestro lenguaje. Hebrew words or the language was very more profound than ours. Y escuche qué significa, a más de alabanza, And
Take a look what it means other Dice- than praise. significa bendecir a Dios con nuestras almas. It means to bless God with our soul. Hermano, cuando alabamos, bendecimos a Dios. When we praise, we bless God. Vamos a bendecir a Dios en toda situación, Let us bless God in every situation. porque su victoria está en su alabanza. Because your victory is in your praise. David entendía este principio. David understood this principle. Mire lo que él dice en Salmo 103, versículos 1 y 2. Psalm 103 verses 1 and 2. Él dice ahí, bendice, alma mía. Bless the Lord. Él va más allá que solamente una alabanza. He goes further than just a simple praise. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Bless the Lord, oh my soul, Y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. and all that is within me. Versículo 2. Verse 2. David, entendiendo este concepto, Understanding this concept, dice, bendice, alma mía, bless the Lord, oh my soul, a Jehová, y no olvides ninguno de sus and beneficios. forget not all his benefits. Hermano, hay beneficios cuando le servimos a Dios. There are benefits when we serve Y God. David dice, bendice, alma mía, a Jehová. David says, bless the Lord, oh my soul. Hermanos, en medio de la dificultad, Within difficulty, usted predíquele a su alma. Yes. you preach to Y your soul. usted dígale, alma mía, bendice a Jehová. You say, oh my soul, bless Alma the mía, Lord. alaba a Jehová. Bless the Lord, oh my Alma soul. mía, da un grito de victoria. Bless the Lord, my soul, give a shout. Alma mía, dile al enemigo que está derrotado. So you might tell the enemy that he is defeated. Tenemos que predicarle a nuestras almas. We have to preach to our souls. Cuando cantamos y alabamos a Dios, We sing and praise to God. la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? The question is, what's going on? Hermano, ¿qué está pasando mientras usted y yo estamos alabando? What is going on while we are worshiping and praising? Escucha esto, muy interesante. Listen to this, very interesting. Estudios científicos Scientific studies han comprobado have found out que la alabanza tiene impacto medible sobre el cerebro. that praise has measurable impact over your brain. Wow, yo no sé si usted sabía eso, I don't know if you knew that, pero estos estudios científicos but these scientific studies han comprobado que la alabanza have found out that praise tiene medible impacto sobre el cerebro. has a measurable impact over your brain. Y si usted quiere buscarlo, And if you want to look it up, hay un doctor que se llama Andrew Newberg there's a doctor named Andrew Newberg, y él provee evidencia and he provides evidence que la alabanza positivamente afecta la estructura del cerebro. that praise positively impacts the structure of your brain. ¿Y sabe cómo la afecta? And you know how it affects it? Fortalece la fundación del cerebro It strengthens the foundation of your brain por medio de la alabanza a Dios. through the praise to God. Así que cuando usted está alabando, So when you are worshiping and no praising, solamente se está conectando con su Dios, not only are you connecting with God, está declarando quién es Él, you are declaring who He is, pero Dios está fortaleciendo su cerebro but God is strengthening your por brain medio de la alabanza. throughout your praise. Hermanos, la alabanza de Dios hace ciertas The cosas. praise of God does many things La alabanza a Dios une a la iglesia. and unites the church. Hermanos, ustedes vieron cómo estamos cantando todos, You saw how we were singing. ¿verdad? Estábamos en unidad adorando a Dios. We were in unity, worshiping La God. alabanza a Dios rompe las It cadenas. breaks the chains. La alabanza a Dios exalta a Dios. Praise to God exalts God. La alabanza a Dios pone el enfoque en The Dios. praise to God it puts the focus on God. Vivimos en un día donde la sociedad dice que hay que enfocarnos en nosotros mismos. We live in a world and day where society says we have to focus on ourselves. Pero usted y yo hemos entendido, But you and I have understood, como David entendió, just like David que hay que understood, poner el enfoque en Dios. that we have to place our focus on Hermano, Él God. debe ser el objeto de nuestra adoración. It should be the object of our worship. Nuestra victoria está en nuestra alabanza. Our victory is in our praise. Hermanos, cambiemos nuestro problema Let us change our problem a una oportunidad para alabar a Dios. to an opportunity to praise God. Ahora, ¿qué es la alabanza? Now, what is worship or praise? La alabanza es una manifestación verbal It is a manifestation, a verbal de manifestation los méritos de una persona. of the merits of a person. La alabanza Worship is son expresiones favorables their favorable expression y positivas a alguien. and positives to someone. La alabanza es Praise is el aplaudir o magnificar a alguien. to applaud or magnify Por eso someone. cuando cantamos, That is why when we sing, aplaudimos, porque nuestro Dios es rey, because our God is lo great, estamos magnificando, we are magnifying estamos God. expresando cosas favorables de Él,
expressing favorable things for Him. Porque hay Because beneficios there are benefits cuando alabamos a Dios. when we worship Y God. uno de ellos es que la victoria And viene one of them is that the victory is coming por medio de la alabanza. through His praise. Hermano, la alabanza a Dios es un estilo de vida. Praise to God is lifestyle. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, alabemos a Dios en el tráfico, Let us praise God in traffic, especialmente en esta ciudad. especially in Atlanta. ¿Cuántos están en el tráfico todos los días? How many are traffic all day? Bueno, usted ya sabe ahora, alabe a Dios. And now you know, praise God. En vez de enojarse con los choferes en los otros carriles, Instead of getting mad at the other drivers and other lanes, esa energía, that energy, úsela para alabar a Dios use it to praise God y para fortalecer su cerebro. and to strengthen your ¿Sabe brain. por qué? You know Porque why? el enojo Because anger toma más energía que la alabanza. takes more energy than praise. Así que cuando usted esté sentado en el tráfico, So when you're sitting in traffic, escuche adoraciones, listen to worship una songs, predicación, preaching, pero use toda esa energía but use that energy para alabar a Dios, to praise que es God para su beneficio de todos modos. because it's for your benefit. ¿Cuántos dicen Anyway. amén? Alabe a Dios en el tráfico, Praise God in traffic. alabe a Dios en el carro, Praise God in the car. alabe a Dios en el trabajo. Praise God at work. Cuando un compañero de trabajo le saque de quicio, When a coworker Gets on your nerves. gets on your nerves, usted alabe a Dios. you praise God. Y entonces van a decir, ¿qué le pasa a este loco? And they're gonna say, what's going on with ¿Qué le this pasa a esta loca? with this crazy fool? Alabemos a Let Dios. us praise God. Alabemos a Dios en el baño. Let us praise God in the restroom. Hermano, yo soy un adorador profesional en el baño. I'm a professional worshiper Ustedes in no the han bathroom. escuchado los conciertos que yo doy en el baño. You haven't heard the concerts I give in the bathroom. No, es un programa entero. It's an entire program. Empiezo con 3 alabanzas de esas un poco más despacias. And I begin with the slow songs, the Los slow praise worship, cánticos de adoración. the word, the praise Y and worship. mientras voy, entonces va subiendo la velocidad del And all of a cántico. sudden, the speed begins, the tempo begins to Y increase. al final hago un llamado y oro por mí mismo. And I make a call and I pray for myself. Cuando alabamos a Dios, When we worship God, Dios desata la victoria. God loosens the victory. Cuando esté limpiando el garaje, alabe a Dios. When you're cleaning the garage, you praise God. Aleluya. Cuando el perro tenga un accidente dentro de su casa, alabe a Dios. When the dog maybe has an accident in the house, you praise God. Esa palabra era para mí. That word is for me. Mire lo que dice el Salmo 34, versículo 1. Psalm chapter 34, verse 1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will bless the Lord at all times. Hermano, no se necesita hora especial, You don't need a special hour, circunstancia especial. a certain circumstance. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will bless the Lord at all Y times. dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. His praise shall continually be in my mouth. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will bless the Lord at all times. Cuando alguien lo critique, bendiga a Jehová. When someone criticizes you, you praise God. Cuando alguien le falle, bendiga a Jehová. When someone fails you, you praise God. Cuando pase por dificultad, bendiga a Jehová. When you're going through difficulties, you praise God. Cuando el pastor lo ofenda, bendiga a When the Jehová. pastor offends you, you praise God. Le pido perdón si lo he ofendido. Forgive me if I'm offended you. Estoy predicando aquí arriba. I'm preaching up here. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will bless the Lord at all times. Y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. His praise shall continually be in my mouth. La clave de esos versículos es en todo tiempo. The key to this verse, these verses are at all times. Hay muchos cristianos que alaban a Dios cuando todo está bueno. There's many Christians that worship God at when everything's good. ¿Verdad que sí? Pero la verdadera alabanza True worship nace en el sufrimiento. is born in Te suffering. lo voy a repetir. I'm going to repeat. La verdadera alabanza True praise nace del sufrimiento. is born within suffering. Hay un escritor que se llama A.W. Tozer. There's a writer, his name is A.W. Tozer. Y él ha escrito muchos libros. He's written many books. Él era un predicador. He was a preacher. Y escuche lo que él dice. And listen to what he said. Dice, antes de que Dios use a un hombre o una mujer, Before God uses a man or a woman, los bautiza en el sufrimiento. he baptizes them in suffering. Ahora
I'm going to say that again. Lo voy a repetir. Cuando Dios usa a un hombre o una mujer con poder, When God uses a man or a woman with power, primero los bautiza en sufrimiento. first He baptizes them in suffering. Porque en el sufrimiento es donde verdaderamente alabamos a Dios. Because it is in suffering that we Porque truly praise esa God. alabanza no es fingida. Because that's not a fake praise. Cuando tenga $10,000 en la cuenta de banco y estamos brincando. When you have 10K in the bank account, you're jumping Pero up la and down. verdadera alabanza But true worship, es cuando hay cero en tu cuenta, when there is zero in your pero tú account, sigues alabando a Dios. keep praising Porque God. cuando alabas a Dios, Because when you praise Dios God, desata la bendición God will loosen the y Él blessing. provee todas tus necesidades. And He will provide all of your needs. En el sufrimiento In suffering es donde nuestra fe es estirada. is when our faith is stretched. Hermano, yo sé que ninguno de nosotros I know that none of us le pedimos a Dios que nos bautice en sufrimiento. ask that God baptizes us in suffering. Pero déjeme decirle, But let me tell you something. el sufrimiento Suffering es parte de la misericordia y gracia de Dios. is part of God's mercy and grace. Porque cuando sufrimos es cuando nos aferramos de Él. Because when we suffer is when we bind to Cuando Him. sufrimos y cuando andamos ahí renqueando, When we suffer and we're limping, ahí es cuando nos agarramos de Dios. is when we hold on Y fast. ahí es cuando esa alabanza viene de lo más íntimo de mi ser. And that is when that praise comes Ahí from es the una inner alabanza part que of no our es fingida. when it is not fake. Ahí es una alabanza espiritual. It is a spiritual Ahí es una praise. alabanza que viene del alma. It is a praise that comes from Como your dice soul. David, Like David said, bendice alma mía a Jehová. bless the Lord, O my soul. Bendeciré a Jehová en todo I will tiempo. bless the Lord at all Su times. alabanza estará continua en mi boca. Aleluya. Your praise and worship will be in my mouth. Nuestra alabanza verdadera Our true praise, nace it comes, en el sufrimiento. is born within Y suffering. cuando nosotros alabamos continuamente al Señor, When we continually praise God, nuestros labios testifican de su poder. our lips testify of His power. Cuando dicen amén. Amen. Bueno, nuestra alabanza, escucha esto por favor. Listen to this. Nuestra alabanza no debe estar enlazada a nuestra situación, Our praise shouldn't be linked to our situation, sino que debe estar enlazada al carácter de Dios. rather to the character of God. Nosotros alabamos a Dios por quien es Él, We praise God because of who He is, porque Él se merece toda la alabanza, because He deserves all the toda praise, la gloria, all the glory, toda la honra. all the Y por honor. eso cuando entramos en una alabanza espontánea como el día de hoy, And that is why when we enter a spontaneous es praise porque le like today, estamos dando énfasis a nuestro Dios. it's because we're giving an emphasis Es to cuando God. estamos reconociendo de que Él es Dios. When we are recognizing that He is God, Y Él tiene nuestras vidas en sus manos. and that He has Denle un our aplauso. lives in His hands. Podemos añadirle una línea nueva a ese cántico que leímos al principio. We can add another line to the praise song that we read at the beginning. Si tu cuenta de banco está en cero, alaba. God is zero. Praise. Right. If your stomach is grumbling, praise the Lord. Hermano, nosotros fuimos creados y somos llamados a alabar a Dios. We were called and created for our call to God. Este versículo, 1 de Pedro 2:9, From this verse, 1 Peter 2:9, hay veces que perdemos algo but sometimes we lose o, something, o no le ponemos atención. or we don't pay attention. Déjeme leerle este versículo Let me read y it to you. ponga atención. And pay close attention. Si está de acuerdo conmigo, dígame. If you are in agreement with me, Pero say amen. ustedes son linaje escogido. But you are a chosen generation, Amén. Real sacerdocio, a royal priesthood, nación a santa, holy nation, pueblo que pertenece a Dios. His own special people. Ahora, esta es la parte que hay veces le sobrepasamos. Now this is the part that sometimes we overlook. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His La marvelous light. versión en inglés dice proclamar las alabanzas. English version says, proclaim the praises. Proclamar las alabanzas de aquel que nos llamó, Proclaim the praises of Him who called, dice, de las tinieblas a su luz admirable. who called you out of darkness into His marvelous light. Usted mira el versículo, primero
La palabra ahí declara quién somos, First, the verse declares who we are. pero también nos reta a lo que tenemos que hacer, But it also challenges us to what we have que to es do, proclamar which is to proclaim las alabanzas the praises a aquel of Him que nos sacó de las who tinieblas took us from a darkness. su luz admirable. Hermano, un día usted y yo One day, you and I, estuvimos caminando en las tinieblas, we were walking in darkness. pero ahora But now, caminamos en la luz admirable de Dios. now we walk in the marvelous Y light of God. mientras caminamos en su luz, And while we walk in His light, tenemos que alabar a Dios, we have to praise porque God. es el grito de victoria del It is creyente. a shout of, Con mi lengua and my tongue proclamaré tu justicia shall speak of your y righteousness todo el día te alabaré. and of Aleluya. your praise all the day long. Hermanos, en vez de estar en Facebook, alabemos a Dios. En vez de estar en las revistas, alabemos a Dios. Magazines, let us En praise vez de estar God. hablando de otras personas, alabemos a Dios. Others, let us En vez de praise God. enfocarnos en nuestros problemas, alabemos a Dios. Instead of focusing on our problems, let us praise God. Y dice, y todo el día te alabaré. And all day long I will praise you. Dios ha ordenado la victoria por medio de la alabanza. God has ordained victory through praise. Y le voy a leer esto rápidamente, ya casi terminamos, hermano. We're almost done. Read this quick. Segunda de Crónicas, versículo 20, del 18 al 22. Dice, It reads, Josafat es el rey. Dice, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Jehoshaphat Jehoshaphat. bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down and worshipped before the Lord. Primero déjenme prepararle la situación. Let me prepare the situation. Vienen ejércitos de Moab y Amón. There are armies coming from Moab and from Ammon. Ellos vienen a atacar al pueblo de Dios. They are coming to attack the kingdom of God. Ahora el People of God. versículo 19 dice, Verse 19 says, y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. and some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Hermano, antes de que usted entre a la batalla, alabe. In the battle, praise. Versículo 20 dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y Jerusalén, escúcheme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Verse 20 reads, early in the morning they left for the desert of Tekoa, and they set out. Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful. Versículo 21 dice, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise for him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for his love endures forever. Déjeme decirle algo, normalmente cuando los ejércitos salen, Let me tell you something. Normally when armies set out, los mejores guerreros van enfrente, ¿verdad que sí? the best warriors go in the front line. Y el rey va enfrente con su espada. And the king goes out with his spear. Pero aquí algo muy interesante pasó. But something interesting happened here. Aquí dice que los levitas, que eran los sacerdotes de Israel, It says that the Levites were the priests of Israel, y los adoradores, and the worshipers. no sé si escuchó eso, I don't know if you heard that. los adoradores, los worshipers, iban enfrente, We're in the front line, alabando a Dios, praising God, alabando y adorando. praising God. Hermano, mientras usted se introduce al campo de batalla, alabe y adore a Dios. While you introduce yourself to the battleground, you praise Y God. ahora el versículo 22 es el que le da el knockout punch. And verse 22 is that right hook. What?
Dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza. Hold on, let me start again. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, As they began to sing and praise, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Read that. That's good. as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Santo, aleluya. Tan pronto empezaron a entonar el cántico. Yes, let's start yes. When they started to praise, Glory. el Señor puso emboscadas The Lord set ambushes a los enemigos del pueblo del Señor. towards the enemies of the people of Cuando God. usted alaba a Dios, Santo. cuando usted adora a Dios en medio de la batalla, Praise God in the midst of the Dios battle. pone emboscada God sends para ambushes sus enemigos for your enemies. y los He derrota. defeats them. Porque nuestra victoria Because our está en medio de la alabanza. Aleluya. ¡Vive Jesús! ¡Aleluya! Santo Jesús, aleluya. Cuando usted y yo decidimos alabar a When Dios, you and I decide to praise God, Él establece emboscadas al enemigo establishes ambushes, y lo derrota. and he defeats him. La victoria vendrá por medio de su alabanza intencional. The victory will come through your intentional praise. El enemigo, hermano, se confunde The enemy is confused porque estamos alabando en vez de tristeza y aflicción. because we are praising instead of sadness and affliction. Y usted sabe que en el boxeo, ¿cuánto le gusta el boxeo? How many of you guys like boxing? Brother, you like boxing? Y usted sabe, empiezan a boxear ahí, You know, ¿verdad? and here comes the boxing match Y, again. y hay veces que uno le da un puño al otro. Sometimes, somebody lands a punch. Y quizás no es un puño de que lo bota, And sometimes it doesn't knock them down. pero lo deja confundido, ¿verdad? But it ¿Has visto, verdad? Que kind of confuses están them. viendo como tres peleadores, They step back and están mareados. they're dizzy. Eso es lo que hace su alabanza al enemigo. Glory, Queda aleluya. confundido. He's Y confused. después el Señor viene con el... Le da el último puño. Yeah. Here comes the Lord and does the knockout punch. y queda derrotado. Yeah, that's right. Acuérdense, nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Remember, our God is Amén. Es un guerrero He is a warrior. y Él pelea nuestra batalla. And he fights our ¿Cuántos battle. dicen amén? Aleluya. Amén, aleluya. La victoria viene por medio del sacrificio de alabanza. Amén. Victory comes through the sacrifice of praise. Hebreos 13:15 dice lo siguiente. Hebrews 13:15 says the following. Así que ofrezcamos continuamente a Dios Therefore, by him let us continually offer por medio de Jesucristo a sacrifice of praise to God, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Hermano, nuestra alabanza es fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Our praise is the fruit of God's grace in our lives. Nuestra alabanza Our praise es cuando proclamamos is when we proclaim que confiamos en Dios, that we trust in God, que Él tiene nuestra situación en sus manos. that he has our situation in his hands. La victoria viene por medio del sacrificio de alabanza. His victory comes through the sacrifice of praise. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado momentos que no quieren alabar? How many have gone through moments where you don't want to praise? Esos son los momentos cruciales donde debe de alabar. Those are the crucial moments where you should praise. En sacrificio e intencional. It's an intentional sacrifice Porque eso empieza a confundir al enemigo. because it begins to confuse them. Yeah, Y exacto. me gustaría terminar aquí. And I would like to finish here. Jonás, capítulo 2, versículos 7 al 10. Jonah chapter 2, verses 7 through 10. Se lo voy a leer rápidamente. I'm going to read it to you quick. Acuérdense que Jonás está dentro del pez. Now the scenario is Jonah is inside the fish. Dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Versículo 8 dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them.
Versículo 9 dice, Verse 9 reads, yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. but I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. Esto es algo que no nos enfocamos en la historia. This is something we don't focus in the story. Y este es otro versículo que nos muestra And it's another verse that shows us. que hay veces que leemos algo y lo sobrepasamos y no le damos la importancia. Sometimes we read something and we overlook it and we don't give it importance. Dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. Dice, cumpliré las promesas que te hice. What I have vowed, I will make good. Dice, la salvación viene del Señor. I will say, salvation comes from the Lord. Y el versículo 10 dice, And verse 10 reads, en el momento de que él alabó a Dios, at the moment that he praised God, dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en la tierra firme. and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Hermano, si usted está caminando hoy quizás en tierras que no son firmes, Perhaps today you're walking in lands that are not firm. alabe a Dios. Praise God, Y Él nos pondrá en tierra firme. and he will place you in a firm Hermano, usted mira, land. es una coincidencia que Jonás alabó. It is no coincidence that Jonah praised. Y después cuando Dios vio que lo alabó de verdad, And when God saw that he truly praised him, lo libertó de dentro del pez. he liberated him from within the fish. Hermano, nuestra alabanza desata la victoria. Our worship loosens victory. Su victoria vendrá por medio de la alabanza. Your victory will come through praise. Lo más grande es su batalla, The greater your battle, más grande debe ser su grito de victoria. the greater the shout of your victory. Lo más grande es su The oposición, greater your opposition, lo más alta debería ser su alabanza. the greater your praise should be. Vamos a estar en pie en esta tarde. Let us stand this afternoon. Vamos a meditar en las palabras que el Espíritu Santo nos ha dado el día de hoy. Let us meditate on the words that the Holy Spirit has given us today. Hermano, si usted está en medio de una batalla en el día de hoy If you're in the midst of the battle today, y usted siente de que quizás la tierra no está muy firme, perhaps you feel like the land is not very firm. si usted reconoce que desea más de Dios, If you recognize that you desire more of God, le voy a pedir que pase al frente. I'm going to ask that you come forward. Estamos listos para orar por usted. You're ready to pray for you. Todos tenemos necesidad. We all have needs. Todos estamos batallando en algo. We are all battling at something. Pero la victoria vendrá But the victory will come por medio de la alabanza. through your praise. Cerremos nuestros ojos. Close our eyes. Vamos a abrir el altar en este momento. Open up the altar this morning. Can we shut the lights in the back? Si usted desea la oración, hermano, pase al frente. Desire prayer, come forward. Soul is silent.